Hola a todos, y bienvenidos a la historia de The Bite, un video analog horror ambientado en FNAF 4, creación de Fox Images. Es un video corto, ya que se trata de un metraje más centrado en la animación que en la narrativa, recreando escenas tipo gameplay y momentos canónicos del juego, aunque con pequeños cambios e interpretaciones propias del autor. El video inicia mostrando el clásico texto de que faltan 5 días para la fiesta del hijo menor de William, a quien llamaremos Evan. Acto seguido, aparece el peluche de Fredbear preguntándole a Evan qué fue lo que hizo Michael esta vez, revelando que su hermano lo ha encerrado nuevamente en su habitación. El peluche repite las mismas líneas presentes en el minijuego de FNAF 4, asegurándole que no debe tener miedo, porque él está allí. Lo que viene después marca el inicio de la primera noche. En esta reinterpretación de la historia, se nos deja claro que es Evan quien debe enfrentarse a los personajes Nightmare. La escena se presenta como si fuera un gameplay desde su propia perspectiva, replicando prácticamente todo tal como ocurre en el juego original. Cuando finalmente se escuchan los pasos de uno de los Nightmare, el reloj avanza hasta las 6 AM, indicando que el niño está a salvo, al menos por ahora. En la siguiente parte, el contador cambia. Faltan 4 días para la fiesta. Aquí se hace referencia directa al segundo minijuego de FNAF 4. El peluche le recuerda a Evan que sabe que su hermano se está escondiendo, claramente con la intención de asustarlo. Vemos el escenario con el reloj, y poco después, la escena avanza hacia la habitación del televisor, momento exacto en que Michael asusta a su hermano. La principal diferencia respecto al juego es el detalle del televisor encendido y la reacción de Evan. Mientras en FNAF 4 cae al suelo, en este video permanece de pie, paralizado por el shock. Después de esto, comienza la siguiente noche. Esta vez, Evan sí llega a tener encuentros directos con los Nightmares. La primera aparición cercana es la de Nightmare Chica, y tal como en el juego, logra salvarse cerrando la puerta. Lo mismo sucede poco después con Nightmare Bonnie en el lado opuesto. Nada sale mal, y una vez más, el reloj marca las 6 AM. Ahora quedan 3 días para la fiesta. La escena cambia y vemos a Evan dentro del restaurante, observando el espectáculo de Fredbear y Spring Bonnie, mientras la voz del peluche vuelve a escucharse. Le dice que él lo odia, una frase que hace referencia a Michael, quien lo ha dejado allí a propósito, plenamente consciente del miedo que ese lugar le provoca. Acto seguido, Evan presencia cómo su padre coloca la cabeza de un traje Springlock sobre un empleado, mientras el niño se pregunta qué está haciendo. La secuencia funciona como una recreación directa del minijuego de FNAF 4, aunque con una diferencia importante. Se omite la interacción con el trabajador que viste el traje de Fredbear, momento que en el juego original termina provocando el llanto de Evan. La historia avanza entonces hacia la siguiente noche. En esta ocasión, el niño tiene un encuentro cercano con Nightmare Foxy, pero logra impedir su ataque a tiempo. Poco después ocurre lo mismo con Nightmare Freddy, quien aparece brevemente en la cama antes de ser evitado también. Finalmente, el reloj vuelve a marcar las 6 AM. Ahora queda solo un día para la fiesta de Evan. En lugar de mostrar el minijuego donde el niño abandona el restaurante y conversa con personas en el exterior, el video salta directamente al momento en que Michael lo encierra en Parts and Service. Evan grita desesperadamente que lo dejen salir, golpeando la puerta sin descanso mientras su terror aumenta con cada segundo. La escena culmina cuando, detrás de él, se manifiesta una versión distorsionada y aterradora de Fredbear. Tras esto, comienza la siguiente noche, presentando un enfrentamiento mucho más intenso. Evan debe resistir a todos los Nightmare. Durante este segmento, el niño le suplica a Michael que lo deje en paz, diciendo que le duele la cabeza. Inmediatamente después, se escucha un fuerte impacto, y la imagen revela a Evan con una herida considerable, clara anticipación de lo que ocurrirá al día siguiente. Sin embargo, la noche aún no termina. Evan todavía enfrenta varios encuentros con Nightmare Fredbear, hasta que un último susto abrupto pone fin a la secuencia. Después de esto, vemos a Michael acompañado de frases que invitan a llevar a su hermano frente a Fredbear para que le dé un beso, burlándose de él por comportarse como un bebé,
e incluso sugiriendo que sería interesante verlo más cerca del animatrónico. Todo funciona como una referencia directa a la conversación que Michael mantiene con sus amigos antes del trágico evento. Finalmente, llega el día del cumpleaños de Evan. El niño se encuentra en el local, frente al espectáculo de los animatrónicos, mientras Michael y sus amigos preparan la broma que cambiará todo. Entre varios lo sujetan y comienzan a empujarlo hacia Fredbear, hasta colocarlo directamente dentro de la boca del animatrónico. Detrás de Michael aparece William, quien lo enfrenta de inmediato por el desastre que acaba de provocar con su hermano, advirtiéndole que deberá responder por lo que ha hecho. Tiempo después, la historia nos traslada al hospital. Evan permanece acostado en la cama, inconsciente, aunque la máquina aún registra pulso. La escena cambia entonces hacia la mente del niño. Allí escucha la voz de Michael, quien, devastado, se disculpa por todo lo ocurrido. Poco después, esas palabras dan paso al peluche de Fredbear. Se recrea el mismo entorno del final de FNAF 4, donde cada frase pronunciada va acompañada por la desaparición progresiva de los demás peluches. Cuando finalmente se menciona la promesa de que lo van a reconstruir, la ilusión se rompe y regresamos al mundo real. El monitor pierde la señal, el pulso desaparece, y Michael presencia la muerte de su hermano. Pero el video aún guarda un último momento. La perspectiva cambia la mente de Michael, donde se encuentra con Nightmare, una versión oscura de Fredbear, distorsionada y cubierta de ojos. La entidad le asegura que tiene un regalo para él. Se trata de la famosa caja que en el juego original jamás pudo abrirse. Esta vez, la tapa cede, y desde el interior emerge la cabeza de Evan, y con esa imagen, el video llega a su fin. La caja de FNAF 4 siempre ha sido un gran misterio, pero en esta ocasión, el creador de este video hizo la decisión de darle un contenido concreto. Nightmare le entregó la imagen más dolorosa posible, usando la palabra regalo de forma sarcástica, casi sádica. Más que un regalo, parece un castigo, obligándolo a enfrentar aquello que provocó, de lo cual no puede huir. Al final, The Bite no trata solo del accidente, sino del peso de vivir con él. Porque el verdadero horror no son los animatrónicos, ni los nightmares. Es el recuerdo de culpa de algo que nunca podrá deshacerse. Y hasta aquí estaría llegando este video. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense. Los quiere Morcitine.